Saludos y bendiciones, amados hermanos y hermanas de nuestra Iglesia Metodista en Puerto Rico. Una vez más nos hermanamos en esta experiencia celebrando el mes del metodismo a nivel mundial. La Iglesia Metodista de Puerto Rico también se une a la gran celebración del Día del Corazón Ardiente, la experiencia de transformación operada al interior de la vida del reverendo Juan Wesley por el Espíritu Santo de Dios, donde sintió que verdaderamente sus pecados habían sido perdonados. Ese 24 de mayo del 1738, Wesley tuvo esa experiencia y testifica de la grandeza de Dios en medio de su vida. Y fíjese que en uno de sus diarios dice que de muy mala gana fue a la calle Aldersgate a compartir una experiencia de oración y adoración con los hermanos moravos. Y allí el Espíritu de Dios le atrapó de manera extraordinaria y comenzó a sentir ese fuego al interior de su vida, de la operación del Espíritu en medio de su corazón, sintiendo seguridad de salvación. En este tiempo de Pentecostés también celebramos la experiencia del corazón ardiente y pedimos al Señor que el viento y el Espíritu sople de manera extraordinaria ese viento y ese fuego de Dios para que sintamos la manifestación del Espíritu y el Espíritu pueda fructificar en medio de cada una de nuestras vidas. Esa experiencia se dio por gracia, solo por la gracia de Dios. En esta ocasión tendremos 3 compañeros pastores y una pastora que nos estará hablando acerca de temas doctrinales y prácticos de la vida de la fe cristiana desde la perspectiva metodista y wesleyana. Estaremos hablando acerca de la gracia, estaremos hablando también el tema doctrinal de la perfección cristiana y el tema práctico de la santidad social. En este momento me acompaña la reverenda María Luisa Ortiz Salina, pastora de la Iglesia Luz del Mundo y Sal de la Tierra en el pueblo de Salinas y también miembro de nuestro gabinete episcopal en este tiempo. Bienvenida, María Luisa. Gracias, obispa. Dios bendiga en esta mañana hermosa. Es un gozo y un privilegio inmerecido estar en este lugar compartiendo lo que representa la gracia de Dios en nuestras vidas. De verdad que sí. Qué bueno, qué alegría tenerte acá con nosotros. En términos más personales, más íntimos, ¿qué significa la gracia para ti? Pues mira, para mí la gracia es, tal como cual se define, ese favor inmerecido, esa manifestación de ese cuidado especial de Dios hacia nuestras vidas, aún estemos nosotros o no conscientes de ello. Es ese regalo especial, algo que Dios hace constantemente en nosotros, por nosotros, pues porque nos ama, por amor. Por amor. En esa operación de Dios a través de su Espíritu, ¿verdad? De ese amor que no merecemos, pero que a Dios le place darlo, ¿verdad? ¿Cómo podemos fundamentar bíblicamente esta expresión de lo que es la gracia de Dios en medio de nuestras vidas? Fíjate, en Romanos capítulo 5, verso 6 nos recuerda el apóstol que Dios muestra su amor hacia nosotros, en que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. El validar, el reconocer ese sacrificio de nuestro Señor en la cruz del Calvario por amor a nuestras vidas nos debe llevar a esa comprensión de lo que es la gracia de nuestro Señor. Esa gracia operada no la merecemos, pero a Dios le place. Y hay un efecto de esa gracia al interior de nuestra vida, ¿verdad? Es un efecto que es invisible, lo que está ocurriendo es invisible, pero se manifiesta de manera visible a través de quiénes somos y de lo que testificamos. ¿Cuál es ese efecto? Y eso es lo más hermoso, porque es algo que trae una consecuencia, o sea, es ese derramamiento del amor de Dios hacia nuestras vidas que realmente jamás debe quedar en vano. Y esa gracia hace en nosotras, esa transformación es uno de los efectos.
esa transformación de nuestra vida, nuestra mente, nuestro ser, nuestro intelecto es transformado a través de esa gracia de Dios. Dios cambia nuestros temperamentos, nuestras actitudes, nuestra manera de ser, de obrar. Es estar ante Él, estar ante ese quirófano sagrado que nos hace esa reconstrucción total. Y qué bueno reconocer y afirmar que todo, sin nosotros merecerlo, es por gracia, solo por gracia. Nos transforma, nos liberta. Fíjate que nosotros tenemos en nuestra historia un antes y un después. Y cuando yo cierro mis ojos y yo miro atrás, yo digo, Señor, fue tu gracia. Amén. Y es tu gracia en mí. Y vemos ese efecto libertador, cómo ha hecho de nuestras vidas algo maravilloso y especial, que nosotros mismos nos cuestionamos a veces. Mira, ¿cómo es posible que hemos alcanzado, que lo hemos logrado? ¿Cómo es posible que llegué hasta aquí? ¿O que me espera esto por recorrer? Y cuando encontramos la respuesta, precisamente la gracia de Dios manifestándose en nuestras vidas. Nos liberta, nos transforma. Sí. Nos convence de ese amor de Dios. Eso es así como tú dices, ¿verdad? Es un antes y un después. La gracia de Dios, un antes y un después que es indivisible. No es una gracia que la podemos fraccionar en cantitos, sino que es una sola cosa, pero se manifiesta de múltiples formas en medio de nuestra vida. Y esa manifestación, ¿verdad? De múltiples maneras, Wesley estuvo trabajando acerca del concepto y nos presenta ese concepto de una manera diferente a la que otras personas, ¿verdad?, la pueden ver. Sí, Wesley presenta la gracia, así como usted bien lo ha expresado. Es una sola gracia, pero manifiesta en diversas maneras. Es una gracia antes, durante, después y hasta por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Es, ¿verdad?, esa gracia que se define como la gracia anticipante. Es la gracia que llega a nuestras vidas, que siempre estuvo en nuestras vidas, no porque nosotros estábamos conscientes de ella, sin que nosotros tuviésemos, ¿verdad?, esa convicción de que algo que está sucediendo en nuestro ser ha sido precisamente por ese cuidado especial de Dios a nuestras vidas. Lo que Wesley define como esa gracia anticipante o previniente. Nosotros no nos damos cuenta, no nos dimos cuenta de todo ese cuidado, de toda esa atención, de todo ese mimo especial de parte del Señor a nuestras vidas. Mas, sin embargo, reconocemos que a través de esa gracia anticipante, pues Dios, desde el vientre de nuestra madre, tuvo ese cuidado especial. La gracia justificadora, una vez llegamos a ese camino que reconocemos, que hacemos validar esa palabra que dice, separados de mí, nada podemos hacer, que decidimos entregarle nuestra vida, nuestro ser, nuestro todo al Señor, y reconocemos que Él ha perdonado nuestros pecados, nos ha justificado, que somos lavados, ¿verdad?, por su preciosa sangre, nos lleva a experimentar esa gracia justificadora de la que sabemos nosotros tenemos mucho que testificar. Sí, y en esa gracia justificadora es lo que podemos llamar que está fundamentado o enclavada la experiencia que tuvo Wesley allá en Aldersgate, porque ahí fue que sintió una convicción de que sus pecados eran perdonados. Y esa es la gracia justificadora. Pero una vez nuestros pecados son perdonados, advenimos a la fe en Cristo y estamos practicando la vida de la fe, estamos inmersas en la vida de la fe, el Espíritu sigue operando. El Espíritu sigue obrando y el Espíritu tiene unas consecuencias en nosotros. Hay una consecuencia de parte del Espíritu de Dios a nuestras vidas. Es como cuando uno se somete a X tratamiento, hay una consecuencia. Y asimismo, ese tratamiento del Espíritu Santo de Dios, en esa gracia santificadora, tiene unos efectos en nosotros que son para hoy, para mañana y para todos los días. Es para todos los días, porque ese Espíritu Santo no deja de orar, no deja de dirigirnos, no deja de guiarnos, no deja de manifestarse en nuestras vidas. Y lo más hermoso de esto, que nos sigue capacitando para que nosotros a la vez podamos hacer a otros y a otras partícipes de esta hermosa bendición, que es hermoso de verdad. Es maravilloso porque
ese aspecto de la gracia santificadora está reflejado en San Juan 15, cuando habla allí esa parte de la vid verdadera: separados de mí, nada podéis hacer. Es parte de la santificación, porque estamos pegados, pegadas, ateridas a lo que es Cristo, para que se manifieste el Señor a través de nuestra vida. Hermoso. Y qué bueno que es a través de ese instrumento especial de Dios que es el amor. Porque muchas veces nosotros queremos como que validarnos nosotros mismos y pensar que podemos. No, es que lo dice esa palabra: separados de mí nada podéis hacer. Podemos tener sueños, metas, ilusiones, planes, propósitos, pero tenemos que estar agarraditos del Señor. Y esa gracia nos va a mantener ahí firmes, constantes en el camino, haciendo posible lo que nosotros nos hayamos proponer hacer en el nombre del Señor siempre. Qué bueno, qué alegría, ¿verdad? Poder comprender que hay un antes, hay un durante y un después que es eterno, ¿verdad? Ese acompañamiento juntamente con Cristo. Si vamos a resumir, ¿verdad?, lo que es la gracia y el efecto de esa gracia en medio de la vida del creyente, ¿qué nos puedes decir? Pues siempre recuerdo un cántico: ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Y definitivamente con esa expresión puedo resumir este diálogo. Si no fuese por la gracia y ese amor del Señor, ninguna cosa que nosotros hayamos querido hacer o hayamos hecho tiene validez o tiene una función real. Porque ha sido Dios, solo Dios, el que ha hecho posible todas las cosas. La que hemos logrado, las que estamos a punto de lograr y aquellas con las que soñamos. Así que yo sigo confiando que esa gracia me sigue atrapando, me sigue abrazando, esa gracia me sigue mimando, y me someto al Señor, me someto a Él y me dejo atrapar en esa gracia para que Él siga obrando en nuestras vidas. Claro, yo quiero agradecer a la reverenda María Luisa esta oportunidad que hemos tenido para dialogar acerca de la gracia. Y quiero concluir esta parte de este segmento recordando una expresión anónima que dice: no podemos hacer nada para que Dios nos ame más o nos ame menos. Solamente estamos confiando en esa gracia de Dios, que es puro amor para cada una de nuestras vidas, para bendecirnos y alcanzarnos salvación. Permite el Señor que a través de esa gracia maravillosa podamos seguir creciendo, podamos seguir desarrollándonos y madurando hasta que alcancemos la estatura de Cristo por medio de un tema que viene ahora, que también vamos a trabajar, que es la perfección cristiana. Agradecemos a María Luisa en esta hora. Gracias, Obispa. Muchas bendiciones. Quiero agradecer a la reverenda María Luisa Ortiz su intervención en esta ocasión especial que estamos celebrando el mes del metodismo a nivel mundial. Y ahora quiero agradecer al Señor por la vida y la participación del reverendo Sergio Valentín, pastor de la iglesia Samuel Culpeper en el pueblo de Atillo, pasado miembro del gabinete episcopal y profesor en la Universidad Interamericana, recinto de Arecibo. Bienvenido, Sergio. Muchas gracias, obispa, y es un privilegio estar aquí con usted y con nuestra audiencia en esta ocasión. Es una alegría tenerte con nosotros. Siempre te he conocido como pastor y profesor. ¿Cuántos años lleva ya en esa profesión de profesor? 25 años allí en el recinto de Arecibo. 25 años hablando de cristianismo, religión, teología, ética. Siempre, ¿verdad? Ese es uno de los temas que ha resaltado en ese aspecto, ¿verdad?, ministerial de tu vida, y damos gracias al Señor por esa bendición maravillosa. Hoy vamos a hablar de lo que es el aspecto de la perfección cristiana como doctrina dentro de la iglesia metodista, dentro del wesleyanismo, ¿verdad? Así que, ¿qué puedes decirnos acerca de esa palabra doctrina? Pues inicialmente podemos decir que doctrina como término, ¿verdad?, es la concepción que tiene un grupo sobre su forma de pensar, de creer, y en nuestro caso, ¿verdad?, a la luz de que somos metodistas, pues es ese pensamiento, esa idea
sobre lo que pensamos, creemos a partir de Jesucristo y de lo que nos plantean las Sagradas Escrituras. Claro, ¿verdad? Como ese precepto o enseñanza fundamental de lo que es nuestra fe, en este caso en el cristianismo, pero también hay doctrinas, ¿verdad?, que adoptan las denominaciones, las distintas iglesias, y en nuestro caso como metodistas, pues tenemos otras doctrinas también. Así es. Y pudiéramos hablar, obispa, sobre lo que es la perfección, ¿verdad? Perfección como concepto es algo que no tiene error. Si lo llevamos a la vida del ser humano, pues sería algo que dice que no nos equivocamos, mirando literalmente esa definición. Y en el caso de nosotros como metodistas, me fascina cuando uno se acerca a la historia nuestra de John Wesley, que en sin número de ocasiones habló de la perfección cristiana, ¿verdad? Probablemente uno de sus temas que más le interesó, que más captó la atención de la gente, y lo maneja a través de la gracia y de la santificación. Precisamente, ¿verdad? Es un tema fundamental para Wesley, que lo trabajó desde tratados escritos, y en sus sermones hay una valiosa expectación, ¿verdad? Y un legado extraordinario de lo que es la perfección. Y como bien tú dices, no una perfección como un absoluto de que nada se va a equivocar en la vida, sino que Wesley lo trabaja como un punto doctrinal y teológico que va en un espiral, no en una línea recta. Es correcto. Y de hecho, cuando miraba, ¿verdad?, sobre la perfección cristiana, Wesley tuvo en una ocasión, en el año 1740, estuvo en una conversación con el doctor Gibson, y el doctor Gibson le dice, ¿qué es lo que quiere decir Wesley con esto de la perfección cristiana? Y inmediatamente Wesley le da su respuesta, y entonces hay otra expresión del doctor Gibson que le dice, publica esto. Trata de llegar a las personas mayores para que puedan ver y entender lo que tú estás planteando. Y de ahí nace el primer sermón de Wesley de lo que es la perfección cristiana. Sí, Wesley se inspiró mucho en las Escrituras para trabajar todos estos temas fundamentales, no solamente desde un punto de vista intelectual, que sí lo afirmamos desde el cuadrilátero, ¿verdad?, wesleyano, pero también en el punto clave y fundamental desde la Escritura, desde la palabra. Y desde la palabra afirma la perfección, y en uno de sus sermones habla acerca de Filipenses, y está hablando, ¿verdad?, de Filipenses 3:12, y en ese sermón que él está explicando el concepto de la perfección, voy a leer un poquito de Filipenses 3:12, que dice de la siguiente manera, y lo voy a leer en la versión de la traducción del lenguaje actual. No que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Así que no es que lo haya alcanzado, pero va en proceso de alcanzar. Correcto. Y esa es precisamente la perfección a la luz de lo que nosotros como metodistas creemos, enseñamos. La perfección no es un acto inmediato, como bien usted decía, ¿verdad? No es que hoy di un paso de fe, Cristo es mi Salvador, e inmediatamente me convierto en una persona perfecta. Es un proceso que consiste en peregrinar y mantener ese paso de fe, teniendo a Jesús como centro de mi vida y sabiendo que paulatinamente ese cambio, esa transformación que solamente opera el Espíritu Santo, ¿verdad?, se va dando en la vida de uno como creyente. Llegaste a un punto sumamente interesante, que es una transformación operada por el Espíritu Santo. No es como que yo me siento un día y digo, hoy voy a decidir que voy a ser perfecta y voy a caminar perfectamente perfecta, ¿verdad? Sino que es un proceso que va operando en una transformación por el Espíritu Santo. Así es. Y a mí me llama la atención, obispa, cuando John Wesley dice que hay unos momentos en que podemos ser perfectos y hay otros momentos en que no somos perfectos. Y parece como que se contradice de una mirada inicial, pero no. Wesley dice
que podemos ser perfectos cuando dejamos de ser niños en la fe y nos convertimos en creyentes maduros que vamos escalando, ¿verdad? Ujú. Paso a paso, ese obrar que Dios está haciendo en la vida de uno. Pero no somos perfectos porque nos equivocamos. Exactamente. No somos perfectos porque a veces decimos lo que no teníamos que decir o pensamos lo que no debimos pensar. Y en esa realidad se hace ver el obrar de Dios. Y esa necesidad que yo tengo como creyente de que Dios todos los días vaya operando esa transformación, esa perfección. Sí, es como en la Escritura, en Efesios 4:13, que habla de alcanzar la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Así que es un proceso que nosotros vamos en ese peregrinar de madurez, de santificación. Es un proceso de crecimiento espiritual. Unas veces estamos más abajo, otras veces estamos más arriba, pero vamos dando espacio a la gracia para que opere en nuestro interior. Ciertamente, ¿verdad? Y gracias al Señor, que esa gracia, que es el regalo inmerecido, ese amor incomprensible, esa misericordia que no tiene límites, nos va alcanzando, nos va tocando, nos va capacitando para entender, oye, me equivoco, fallo, pero me sostengo del amor de Dios. La perfección es parte de los artículos de religión de la Iglesia Metodista, ¿verdad? La perfección cristiana. Y no es otra cosa que el proceso de madurez hacia la santificación, que es un proceso que va en el día a día. Y ese es parte de las expresiones de Wesley, de las enseñanzas de Wesley, de las afirmaciones de Wesley, que la vida cristiana es un proceso que nos va encaminando hacia la perfección. Definitivo. No importa el tiempo que uno lleve sirviéndole al Señor, que está en la iglesia, como llamamos, ¿verdad? Ajá. Es que todos los días se abre una nueva oportunidad, se abre un nuevo escenario para que Dios guíe mis pasos. Uh-huh. Y como bien usted dice, ¿verdad? Hay momentos que estamos arriba, otros momentos que estamos en el suelo, básicamente, pero la gracia de Dios nos capacita para entender que nos levantamos y continuamos ese camino de perfección que lo va obrando el Señor, siempre diciendo que la iniciativa la toma Dios, ¿verdad? En esa transformación que nosotros podemos vivir, que Wesley llamó perfección cristiana, que nosotros lo afirmamos y mucho más en este mes del metodismo. Claro, hay a veces en mi preocupación porque algunos nuevos creyentes piensan que es un proceso inmediato, instantáneo, que llega rápido, que es una transformación radical y se frustran cuando pues viene a su vida elementos que rechazan, que no quieren, pero todavía están en ese proceso de crecimiento. ¿Qué podemos aconsejarle a estos hermanos y hermanas? Fíjese, obispa, pienso cuando usted habla en un momento tan significativo en la vida de la iglesia que es participar del sacramento de la Santa Cena. Uh-huh. Muchas personas se sienten incapaces de participar porque hay esa idea, ese concepto, yo no soy perfecto, me equivoco, me pasó esto y yo no puedo pasar ahora que están los pastores o pastoras oficiando, no puedo. Realmente es un proceso prolongado que esa santificación, esa perfección concluye y llega a su punto máximo cuando concluye esta carrera precisamente. Amén. Y estemos en el Señor. Lo demás es un constante reconocer, yo necesito a Dios. Y creo que precisamente si me percato que he fallado, dije algo indebido o hice algo indebido, Señor, estoy en tus manos, ayúdame a caminar en esa perfección que no es inmediata jamás. Y creo que a veces hay esa interpretación de que la perfección es inmediata y es exterior. Y es más que nada un obrar en el interior de uno que lo va haciendo la gracia y el amor de Dios. Es como dice cuando estamos obrando con los sacramentos, que es una gracia interior que se refleja visiblemente al exterior a través del comportamiento, pero precisamente hablas de al tomar la Santa Cena,
no es para santificarnos ni para perfeccionarnos, sino un medio de gracia, un sacramento que nos ayuda a afirmarnos más en la fe y a querer que el Espíritu opere de manera distinta en nuestro interior y siga operando transformaciones hasta alcanzar ser al igual de la estatura de Cristo, esa imagen de perfección delante del Padre Celestial. Y cada persona es individual. Uh-huh. Los cambios que se dan en mí no se dan necesariamente igual en otra persona. Los cambios que se dan en otra persona no van a ser iguales que en mí. Lo importante es reconocer cuánto necesitamos a Dios. Lo importante es reconocer que en el día a día esa mano de Dios amorosa me va a ir guiando. Me va a llevar a comprender que hay cosas que las voy dejando, hay cosas que se van fortaleciendo en mi vida. Lo importante, ¿verdad? Y a la audiencia que nos escucha, es que podamos entender que hoy, que mañana y todos los días, yo necesito a Dios para que sea Él y no yo el que vaya perfeccionando mi caminar de fe. Sergio, gracias por haber estado con nosotros. Si tienes unas palabras de conclusión sobre este tema de la perfección cristiana y santificación, aquí tienes este espacio. Gracias, obispo. Primeramente, gracias por este espacio tan especial. Y a nuestra gente que nos escucha, podemos decirle con firmeza, ¿verdad? Dios les ama. Necesitamos a Dios. La vida de fe no es una vida perfecta en lo que nosotros a veces planteamos. La perfección la hace el amor de Dios, la gracia de Dios. Demos ese paso de fe, afirmemos que Cristo es nuestro Señor y en ese transcurrir de la ruta por la vida, creamos que el Dios perfecto obra en nuestra vida que es imperfecta, pero nos llevará a tal punto que al final de la jornada alcanzaremos esa perfección cristiana. Dios les bendice mucho. Muchas gracias al reverendo Sergio Valentín por haber participado de esta experiencia junto a nosotros. Agradecemos esa bendición de tenerle como un pastor metodista de un testimonio intachable que por muchos años ha estado compartiendo el ministerio pastoral y el ministerio de la enseñanza. Que Dios le bendiga. Amén. Llegamos a la tercera parte o al tercer segmento de esta ocasión especial que estamos trabajando estos temas doctrinales y teológicos prácticos de la vida, de la fe del creyente y la creyente metodista. En esta ocasión me acompaña el reverendo Jonathan Maldonado, pastor en la Iglesia Metodista El Buen Pastor en Utuado y miembro del gabinete episcopal como superintendente de la región Montaña. Agradecemos al Señor tu presencia en esta hora. Bienvenido acá con nosotros. Gracias, obispo. Un placer estar aquí compartiendo este espacio en esta ocasión. Así que muy agradecido por este privilegio. Qué bueno tenerte y tenerte en un tema que es extraordinario y un tema que describe al pastor Jonathan, que es la santidad social. ¿Qué podemos hablar de la santidad social en esta hora? Yo creo que la santidad social para nosotros los metodistas es parte de nuestro ADN, es parte de lo que somos, es parte de nuestra espiritualidad, ¿verdad? Y está basada precisamente en la palabra, en lo que la palabra nos manda a hacer. Santiago allá nos decía que una fe sin obras es muerta. Así que la santidad social es el testimonio exterior en medio de la sociedad de lo que Dios ha hecho al interior de nuestra vida por medio de una búsqueda de Él. Esa búsqueda y esa espiritualidad se tiene que manifestar al exterior, se tiene que manifestar en nuestra sociedad, se tiene que ver, encarnarse esa buena noticia del Evangelio en medio de las malas noticias que vive la gente. ¿Cómo podemos nosotros hacer una diferenciación en lo que es santidad social de lo que es acción social? Porque muchas veces las personas mezclan los dos conceptos y yo creo que hay una diferencia entre una y la otra. Claro, la santidad social es el fruto de una espiritualidad y la santidad social es guiada
por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien nos capacita, quien nos empodera para ir, y siempre, en mi opinión, debe estar dirigida también y acompañada de la proclamación de la buena noticia de nuestro Señor Jesús. Así que en la santidad social hay palabras del Evangelio también envueltas, además, ¿verdad?, de la acción para identificar y hacer algo en favor de la gente con respecto al sufrimiento humano, a la mala noticia que pueda estar viviendo. La santidad social es una disciplina espiritual, es un proceso de crecimiento en la vida de todo creyente que va enlazado con lo que ha recibido por gracia, y por gracia se comparte con aquellos y aquellas que están pasando por todo tipo de necesidad. La acción social sería, si yo llevo pan a un hambriento y solamente lo dejé ahí, pues llegó hasta ahí, ¿verdad? Pero en la santidad social hay otro elemento, ¿verdad?, que busca acercar esa gracia de la cual estuvimos hablando en el primer segmento, esa gracia a aquellos y aquellas que la necesitan. Y me parece que en un mundo tan convulso como el que vivimos, hay que darle más santidad social a este mundo. Claro, claro que sí. Y es el testimonio de Cristo en medio de la gente. Dios nos llama a la iglesia con una responsabilidad, ¿verdad?, de ser discípulos de Él. ¿Y para qué? Él nos capacitó para ser testigos, para testificar de su amor, de su gracia, y precisamente de todas esas cosas buenas que Él nos ha dado, poderlas dar por gracia en medio de la gente, en medio del sufrimiento humano. Ahorita mencionabas que es importante no solamente acompañar la necesidad, la que sea, ¿verdad?, con suplir alimentos, suplir agua, suplir la necesidad que esté pasando la persona, con el elemento de la proclamación de la palabra. Y a mí me parece que no hay manera más eficaz que expandir la fe, que expandir el Evangelio, si no es acercándonos a los seres humanos que están en necesidad y proveyéndole un espacio con una alternativa de que en Cristo una vida mejor es posible. Claro que sí. Yo siempre que el Señor nos da la oportunidad de llegar, ¿verdad?, de servir, eso es un privilegio que el Señor nos da para gloria y honra de Él. Siempre le digo a la gente, no estamos aquí porque seamos buenos. Estamos aquí porque el Señor está pensando en ti, porque Jesús te ama y Él nos envió. Él se preocupa por tu necesidad, Él se preocupa por ti, Él quiere ser parte de tu vida. Y le enseño esto a la iglesia para que siempre, además de que la gloria sea del Señor, que nosotros nos mantengamos reconociendo que simplemente, ¿verdad?, somos discípulos, somos instrumentos, pero que es Dios a quien le pertenece la gloria y la honra. Vamos en ese ejercicio o disciplina o práctica espiritual, no porque tengamos temor de no haber cumplido con un mandato de Dios, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Y también no por temor de lo que está escrito en Mateo 25 sobre el juicio de las naciones, porque tuve hambre y me diste de comer, y tuve sed y me diste de beber, o lo opuesto, tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, sino que vamos como una respuesta del corazón de Dios a la necesidad que se encarna en otros seres humanos. Así mismo es, obispa, como bien lo menciona Santiago, que nos dice que la fe sin obras es muerta. Las obras no son necesarias para nuestra salvación, pero las obras dan testimonio de que somos salvos. Entonces vamos, ¿verdad?, en respuesta, en gratitud, y es lo que el fruto del Espíritu pone en nosotros. Cuando ¿verdad?, hemos tenido un espacio para pasar tiempo con Dios, para intimar con Él, es algo que nace de esa relación con Dios. Por lo tanto, yo diría que no es tanto ni por obediencia, por decirlo de alguna manera, sino que es un fruto de lo que Dios hace en nosotros y que debemos ir. Es parte de la operación del Espíritu. Estamos viviendo el tiempo de Pentecostés, que es la manifestación del Espíritu, pero el Espíritu Santo se manifiesta con un propósito, que es fructificar en medio de la vida del creyente. Y Jesús afirmó en el Evangelio, por los frutos los conoceréis.
No hay otra manera que la gente pueda conocer a Cristo. No hay otra manera que la gente pueda conocer una opción distinta para salvación de su vida que no sea a través del testimonio de alguien que ha recibido gracia y testifica de esa gracia poderosa de Dios en medio de su vida y para bendición también de otras personas. Y una de las razones por la que tengo aquí a Reverendo Jonathan, porque también nos acompaña en la iniciativa de evangelización Testigos, ¿verdad? Una iniciativa que lo que busca precisamente es testificar ese amor y esa gracia de Dios. Amén, amén. Y parte de esa iniciativa nos hace movernos a las comunidades a ver cuáles son sus necesidades y poder de alguna manera responder a esas necesidades. Es más fácil hablarle de Jesús a una persona que tiene hambre luego de haber suplido su necesidad, ¿verdad? Se abre el corazón para entonces recibir esa semilla de esa palabra que ha de traer esperanza y salvación a esas vidas. Así que es lo que estamos haciendo en Testigo, ¿verdad? Y estamos muy contentos por este privilegio hermoso de que ser parte de este tiempo especial, un tiempo donde Dios está haciendo cosas hermosas en medio de la sociedad a través de la iglesia. Así que sigamos con esta visión y sigamos dando por gracia lo que por gracia hemos recibido. Ha sido maravilloso poder compartir contigo acerca de este elemento de la santidad social, pero quisiera que aprovecharas este espacio, ¿verdad?, para que hagas un llamado al pueblo metodista a participar de la iniciativa de Testigos, que no hay que ir a la universidad para hacer, ¿verdad?, un grado y participar de esta iniciativa, sino que es un llamado de Dios para cada uno de nosotros. Amén, claro que sí. Aprovecho la oportunidad para invitarles a ser parte de esta iniciativa. Esta iniciativa, entre otras cosas, nos está dando la oportunidad a los laicos de nuestra iglesia a poder formarse, a poder estudiar acerca del evangelismo, ¿verdad?, en medio de nuestros tiempos, con una certificación a través del Centro de Estudios Teológicos Domingo Marrero Navarro de nuestra iglesia y poder tener su certificación, ser consagrado como evangelista laico. Además estaremos visitando varias comunidades, estaremos uniendo los esfuerzos para la evangelización a nivel de iglesia local, a nivel regional, a nivel de toda la nación. Así que les invitamos a ser parte, acérquense a sus pastores, pregúntenle acerca de los documentos que hay que hacer y qué endosos hay que recibir para esto. Y las iglesias además también serán bendecidas con unos materiales, con unas guías, con unos manuales de discipulado, con unos manuales de retención de miembros que antes no lo habíamos tenido, ¿verdad? Es algo nuevo que el Señor nos ha permitido trabajar para este tiempo y queremos que usted sea parte de eso. Así que hacemos un llamado para que se monte en la ola de lo que el Espíritu Santo está haciendo en medio de su pueblo. Amén, amén. Recuerde eso, móntese en la ola de lo que el Espíritu Santo está haciendo y seamos todos parte de esta iniciativa, testificando del poder de Dios para que los que no creen, crean que Jesucristo es el Señor. Agradecemos al reverendo Jonathan Maldonado, agradecemos también a la reverenda María Luisa Ortiz y agradecemos al reverendo Sergio Valentín que nos han acompañado en este espacio especial en la celebración del mes del metodismo, y a cada uno de ustedes le agradecemos su fiel sintonía en esta hora. Gracias por ser parte de nuestra iglesia metodista en Puerto Rico y porque podemos compartir las bendiciones que el Señor ha tenido para nuestra iglesia en este nuevo tiempo. Que Dios les bendiga en esta hora.